¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reciban un saludo caluroso en el Señor y también en el fuego abrasador del Espíritu Santo de Dios. Ya nos estamos aproximando al día culmen de esta hermosa consagración al Espíritu Santo de Dios y hoy vamos a tratar otra temática del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Pero primero que todo vamos a ponernos en su divina presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego de amor ardiente y espiritual unción, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti Dios trino y disfrutar de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos hablar acerca del Espíritu Santo de Dios en el sacramento de la confirmación. Y podríamos decir, para empezar, que el sacramento de la confirmación, al igual que el Espíritu Santo de Dios, ha sido subestimado. Lo hemos dejado un poco relegado, empolvado, y por ende hemos perdido las gracias que se dan a través de este sacramento, así como hemos perdido ese fuego, ese regalo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros podemos decir que el sacramento de la confirmación a veces lo tenemos como un requisito simplemente. Lo hemos dejado como un paso que damos para alcanzar otro sacramento, que es el sacramento del matrimonio. Y muchas veces, casi en la gran mayoría de las situaciones, podríamos llegar a decir que el sacramento de la confirmación solo se alcanza, se obtiene para poder lograr el sacramento del matrimonio y no se es consciente de lo que se recibe, de las gracias, de los compromisos que uno asume al confirmarse. Y vamos a conocer un poquito a través de esto la acción del Espíritu Santo de Dios, los frutos y también a lo que nosotros nos hemos comprometido al vivir una vida como confirmados. Entonces podemos decir, primero, con el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1285, que el sacramento de la confirmación es la plenitud del bautismo. A través de este sacramento podemos llegar a la plenitud del sacramento que hemos recibido en nuestros primeros años de vida, en nuestros meses, quizá días, que es el bautismo. Llegamos a la plenitud por medio de la confirmación y por ende este es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana que nos introduce en esta vida espiritual, en este caminar que nos da la fuerza y la gracia para continuar y para seguir por este sendero espiritual hacia Dios, hacia nuestro Señor. Entonces es muy importante el sacramento de la confirmación. Por eso también va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1306 que sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta, no llega a su plenitud y por ende es necesario el sacramento de la confirmación y es necesario el sacramento de la Eucaristía para que estos sacramentos de iniciación cristiana nos puedan ayudar a adentrarnos un poco más en lo que es la vida espiritual, para que podamos completar esta vida espiritual, porque si no va a quedar incompleta. Y nosotros vamos a ver que de alguna manera Jesús no instituyó este sacramento como instituyó el sacramento del bautismo, el orden sacerdotal, la Eucaristía, sino que simplemente permitió que se fuese dando. Y vemos que se dio en la plenitud el día de Pentecostés, que fue cuando los apóstoles recibieron la confirmación
por medio del Espíritu Santo. Y por eso es que estamos hablando un poco acerca del sacramento de la confirmación en medio de esta hermosa consagración al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho, porque están muy unidos, porque la confirmación es recibir en pleno el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que lo hemos recibido a través del sacramento del bautismo, pero que quizá ha faltado un poco más, falta un poco más de compromiso. Y por eso vamos a ver por allá en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos del 15 al 17, nos vamos a dar cuenta y nos situamos en el momento en el cual se estaban evangelizando a muchas personas de Samaria. Y entonces fue así como los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a confirmarles en la fe. Y dice la palabra de Dios que estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a darnos cuenta cómo habían algunos que estaban en el proceso de conversión y ya se habían hecho bautizar, pero dice la palabra de Dios que ellos no habían recibido el Espíritu Santo de Dios, que fue necesario que los apóstoles llegaran y les impusieran las manos para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Y quiero explicarles un poco más acerca de este sacramento por medio de este video. Quiero que lo vean. La confirmación es el sacramento que completa el bautismo. En la confirmación somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Espera un momento. ¿Acaso no recibimos ya el Espíritu Santo en el bautismo junto con la gracia santificante? Correcto. Con el bautismo somos santificados por medio de la gracia santificante. Nuestra alma se convierte en el lugar de descanso para Dios, y es sobre todo el Espíritu Santo que habita en el alma y que nos eleva hasta la vida de la Trinidad y acompaña nuestras acciones con su poder. Y entonces, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo de nuevo en la confirmación? Bueno, es como en los Evangelios, donde el Espíritu Santo es dado a los apóstoles no solo una vez, sino 2 veces. La primera vez luego de la resurrección de Jesús, y luego de nuevo en Pentecostés. Luego de su resurrección, Jesús sopló en sus discípulos y dijo: «Reciban el Espíritu Santo». El Espíritu Santo es como el soplo de vida, santificando a los discípulos y abriéndoles al entendimiento de las Escrituras. El Espíritu Santo los guía y los instruye, y aún así lo guardan para ellos mismos. Ellos viven y oran escondidos mientras que su fe crece. En Pentecostés todo esto cambia. El Espíritu Santo viene como un viento rugiente y lenguas de fuego. Entonces los discípulos inician a proclamar la fe abiertamente con poder y coraje. Esto es similar a lo que acontece con el bautismo y con la confirmación. En el bautismo nosotros recibimos al Espíritu Santo, somos santificados por Él y se nos empieza a transmitir una vida nueva. En la confirmación, el Espíritu Santo nos fortalece para que tengamos el coraje de llevar este regalo al mundo. Cuando hemos recibido la confirmación, estamos llamados a proclamar nuestra fe valientemente. La confirmación entonces nos fortalece para ser soldados y testigos del reino de Dios. Estamos llamados a no temer cuando nos encontramos frente a las adversidades. Por el poder de la confirmación, preservamos, proclamamos y defendemos nuestra fe. Bien. Entonces, vamos a ver un poco las gracias que recibimos por medio del sacramento de la confirmación. Y lo primero es que recibimos el Espíritu Santo de Dios como lo recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. O sea que podríamos decir que es una efusión del Espíritu Santo en nuestra vida, desbordándonos en nuestro corazón. Lo otro es que el Espíritu Santo de Dios, recibido por medio del sacramento de la confirmación, nos ayuda a visualizar un poco más lo que es la vida espiritual, a poder profundizar más en ella, a poderla contemplar, a poder entender un poco más los misterios del Señor. También por medio de este sacramento
recibimos la plenitud de los dones y los frutos del Espíritu Santo de Dios. Especialmente recibimos el don de fortaleza, esta virtud, este don que nos regala el Espíritu Santo de Dios, para que por medio de este sacramento podamos dar verdadero testimonio de nuestro Señor Jesucristo, podamos dar un verdadero testimonio de nuestra fe, de lo que proclamamos, de lo que vivimos, a lo cual nosotros nos hemos comprometido. También por medio de este sacramento podríamos decir que entramos en la adultez de la vida espiritual. O sea, llegamos a una madurez espiritual, porque el Espíritu Santo de Dios nos da ese fuego, nos da esa fuerza. La adultez en la vida espiritual no depende de los años, no depende de los días que nosotros alcanzamos de vida, sino depende de la fuerza y del fuego del Espíritu Santo. Es por eso que vemos, por ejemplo, en un domingo sabio que expresaba, a pesar de su corta edad, expresaba palabras o frases como morir antes que pecar. Se veía la madurez espiritual, su adultez espiritual, pero no por los años que tenía de haber vivido, sino porque había recibido el Espíritu Santo en plenitud, porque había recibido esa gracia, y es el don que nosotros recibimos por medio de este sacramento. Y también el Señor imprime en el alma de aquel confirmado un carácter, un sello, en el cual se puede identificar que nosotros pertenecemos a Cristo, que nos hemos comprometido a batallar, a luchar, a estar en la milicia de Cristo, a ser soldados de Cristo. Por ende, por medio de la confirmación, nosotros recibimos una misión. Podríamos decir que es la misión de los confirmados, que es la de preservar, proclamar y defender la fe. Y el Espíritu Santo nos da esa gracia. Nos da la gracia de preservar la fe dentro de la iglesia, poder mantenerla. Recordemos que el Espíritu Santo ha tenido la misión de santificar la iglesia, y nosotros somos la iglesia, y Él nos ayuda a preservar y a cuidar la fe. Él nos ayuda a que nosotros mantengamos la fe. Va a decir el Concilio Vaticano II que los laicos tienen el derecho y el deber de ser apóstoles en virtud de su misma unión con Cristo. Nosotros tenemos el derecho, el deber de, como los apóstoles, preservar, cuidar esa fe, y el Espíritu Santo de Dios nos da esa gracia para poder mantenerla, para poder llevarla a cabo, para poder que esa fe que hemos recibido no se dañe, no se desprestigie, no tome otro camino, no se contamine, sino que mantenga en la verdad de la iglesia, y seamos santificados por medio de ella. Tenemos la tarea o el deber o la misión de proclamar la fe. ¿De proclamarla cómo? Por medio del apostolado. Y el Espíritu Santo de Dios aquí cumple una tarea fundamental, que es la de incrementar el celo apostólico en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a vivir un verdadero apostolado, a vivir en pos de la misión, a trabajar incansablemente por extender el reino de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, con gemidos inefables, hace que nosotros se haga fuertemente la acción de Dios, y que nosotros realmente proclamemos, que seamos verdaderos apóstoles, que nosotros seamos ejemplo, que seamos testimonio, porque esa es la razón de ser de un confirmado. Debe proclamar. Ya no se queda simplemente con la fe de aprender, de conocer, sino que va más allá. Proclama por medio del apostolado, por medio de su predicación, por medio de anunciar, por medio de transmitir aquello que ha conocido y aquello que ha recibido. Y no solamente con palabras, sino también con el ejemplo, con una verdadera vida de coherencia, con un estilo de vida que solamente da la fuerza para poder mantener en la fidelidad el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver por allá en la Lumen Gentium, en el numeral 33 del Concilio Vaticano II, va a decir que el apostolado de los laicos es una participación en la misión salvífica de la Iglesia, y todos están destinados a este apostolado en virtud del bautismo
y la confirmación. Todos los laicos, nosotros confirmados que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, estamos llamados a cumplir esta misión dentro de la iglesia, a proclamar, a vivir realmente esta fe. Y este fuego lo da el Espíritu Santo de Dios. Y también tenemos la misión de defender la fe, por medio de palabras, de obras, debemos defender. Al haber recibido este sacramento de la confirmación, nos hemos enlistado en las filas de Cristo. O sea que ya no solamente somos simpatizantes de la causa de Cristo, sino que somos guerreros, combatimos, batallamos para que Cristo, para que Jesús sea más amado, sea conocido, y para que los efectos de su pasión, de la redención de Cristo, sean causados en nosotros, puedan tener una fuerza en nosotros, pero por medio de la acción del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros debemos defender la fe. Ya estamos defendiéndola, no nos quedamos callados, no omitimos, sino que realmente nos ponemos en la causa, a defender a Cristo, a defender lo que creemos, a defender lo que proclamamos, pero es por medio de la acción del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros tenemos el Santo Espíritu de Dios, y de alguna manera uno podría cuestionarse, algunos de ustedes podrían decir, bueno Jorge, pero yo he sido bautizado, yo soy confirmado, pero todavía no he recibido, todavía no siento en la plenitud de esos dones, esos frutos del Espíritu Santo de Dios. Hombre, ese fruto de la paciencia, todavía soy muy impaciente. Ese don de la sabiduría, todavía soy muy cerrado, me cuesta mucho entender lo espiritual. Entonces, ¿será acaso que no hemos recibido el Espíritu Santo de Dios? Uno a veces se podría llegar a preguntar esto, podría llegar a cuestionarse un poco, porque le falta de pronto un poco más de fuerza, de fuego, a pesar de haber recibido este sacramento. Y nosotros tenemos que ver que hay tres formas de tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Hay tres formas de tenerlo. Y la primera es de una manera triste, de una manera apagada o como guía de nuestra vida. La primera forma es de una forma triste. ¿Cómo así triste? Va a decir el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, dice: no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellado para el día de la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice el apóstol San Pablo que nosotros no debemos entristecer el Espíritu Santo de Dios. No podemos entristecerle. No debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros de una manera triste. ¿Y cómo nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios obre tristemente en nosotros? Lo va a responder más adelante en dos versículos, en el versículo 32 del mismo capítulo 4, que a través de la ira, de la maledicencia, de la envidia, o sea, a través del pecado en nuestra vida, nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios esté triste, porque el Espíritu Santo de Dios no permite o no permitimos nosotros que ese Espíritu por medio del pecado se haga eficaz, sino que permanezca de una manera triste. Obviamente de esta forma no podemos transmitir, no podemos combatir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. La segunda es a través de una forma apagada. El mismo apóstol San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, va a decir: no apagues el espíritu. O en otras traducciones va a decir: no extingas el espíritu. No podemos permitir que el Espíritu Santo de Dios se apague en nuestras vidas. No podemos permitir que el Espíritu Santo de Dios se extinga en nuestras vidas. No podemos permitir que la acción, que ese fuego vaya desapareciendo por nuestra tibieza, por nuestra mediocridad, por nuestra poquedad, por nuestra falta de conciencia.
Es necesario que nosotros alimentemos cada vez más ese fuego del Espíritu Santo de Dios. Es por ende que nosotros no vemos la acción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es porque no solamente a veces con el pecado le dejamos que esté triste, sino que también lo vamos extinguiendo, que lo vamos apagando, porque no le vamos alimentando en lo espiritual, no le vamos alimentando en la oración suelta en el Espíritu, en la verdadera adoración. Es necesario que nosotros no dejemos apagar el Espíritu. A veces nos cohibimos mucho, incluso en las cosas buenas. No permitimos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros. Nos falta más soltura, más abandono en el Santo Espíritu de Dios. Y es necesario que nosotros dejemos que esa llama, que ese fuego se avive, que nosotros permitamos por medio de estos espacios, por medio de esta consagración, por medio del espiritual, por medio de la soltura en el Espíritu, podamos alimentar y acrecentar esa llama. Es necesario que tú y yo tengamos espacios de oración sueltas en el Espíritu, que dejes que el Espíritu Santo de Dios obre en ti, que el Espíritu Santo de Dios te tome, que no te dé miedo, porque a veces nos da temor y apagamos la llama del Espíritu Santo de Dios. Pero también en una tercera forma es permitiendo que el Espíritu Santo de Dios sea guía de nuestra vida, que sea quien nos guíe realmente. Y el mismo apóstol San Pablo va a decir en su carta a los Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17, que todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Nosotros debemos dejarnos guiar por el Santo Espíritu de Dios. Debemos ser dóciles al Espíritu Santo. Él nos habla por medio de emociones. El Espíritu Santo de Dios te coloca emociones en el corazón y te va guiando, te va iluminando, te va mostrando el camino, te va santificando. Pero nosotros no nos dejamos guiar. Es el momento para que por medio de esta consagración nosotros nos dejemos guiar del Santo Espíritu de Dios, que tú y yo permitamos que el Espíritu Santo de Dios sea nuestro camino, sea nuestra guía. Pero para eso, lo primero que tenemos que tener presente es que debemos creer que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Tú tienes que creer que el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Ese mismo Espíritu Santo de Dios que fue capaz de guiar a los apóstoles, que fue capaz de quitarle el miedo a San Pedro después del Pentecostés y salir a predicar y con una sola prédica hacer que se convirtieran más de 5,000 personas. Ese mismo Espíritu Santo de Dios que llevó a San Pablo a tantas misiones, a soportar tantos desprecios, tantas palizas, tantas cárceles, tantos dolores. Ese mismo Espíritu Santo de Dios que llevó a tantos santos a abandonarse, a renunciar a tantas cosas, está en ti, está en mí. Y lo hemos recibido por medio del sacramento de la confirmación, lo hemos recibido por medio de este hermoso sacramento. Pero nosotros tenemos que creerlo, porque a veces no lo creemos y cohibimos la acción del Espíritu Santo de Dios. Debemos creernos que ese Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Debes abandonarte en el Santo Espíritu de Dios. Debes creer la acción del Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces pasa eso porque no hemos sido conscientes. No somos conscientes de las gracias que recibimos. No hemos sido conscientes al haber recibido este sacramento de la confirmación. Simplemente hemos asistido, hemos estado quizá en una ceremonia, hemos recibido la palmadita del obispo, la unción del santo crisma, pero hemos olvidado de una manera inconsciente que el Espíritu Santo de Dios puede obrar grandemente en nosotros. Y tú y yo debemos permitir que eso suceda. Es por eso que después de haber escuchado esto, después de ver lo que es el sacramento de la confirmación, de saber lo que recibimos, de las gracias que hemos recibido, pues nosotros debemos empezar a ser más conscientes. Y siendo más conscientes, el Espíritu Santo de Dios va a obrar grandemente en nosotros,
porque lo vamos a tener más presente, porque vamos a permitir que Él nos guíe, porque vamos a permitir que Él ilumine hasta lo más profundo de nuestra alma, porque nosotros vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios vaya guiando. Y así el Espíritu Santo de Dios nos va a hacer más guerreros, más fuertes, va a quitar los miedos, los temores, esos temores que de pronto tú y yo hemos sentido muchas veces para evangelizar, para hablar de Dios, esos temores y esos respetos humanos que de pronto no nos han dejado dar testimonio, pues por medio del sacramento de la confirmación, el Espíritu Santo de Dios quita todos esos respetos humanos, quita todos esos temores, los echa fuera, los quita, y hace que el fuego de su Santo Espíritu arda para que nosotros realmente podamos evangelizar, podamos estar enfrente en la batalla, podamos quitar y de alguna manera sacudirnos de tanta tranquilidad, de tanta comodidad, y podamos realmente no solo ser simpatizantes, sino ser militantes en esta causa de evangelización. Podamos dar testimonio, podamos ayudar a las almas, podamos estar en el apostolado, podamos realmente predicar, anunciar la palabra de Dios por medio del Santo Espíritu. Y también nosotros no debemos olvidar el carácter que recibimos, porque recibimos este carácter, así como los soldados romanos. Antiguamente ellos recibían un sello en donde les mostraba y identificaban a donde pertenecían. Los esclavos recibían un sello como marca de que pertenecían a un amo, de que tenían un patrón. De esa misma manera, nosotros hemos recibido un sello en el alma. Tú has recibido un sello en tu alma, un carácter indeleble que no se va a poder borrar, y que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Jesús va a poder mirar en nosotros que hemos recibido el sacramento de la confirmación. Y el enemigo lo sabe. El demonio mira en el alma confirmada, mira la huella de Cristo, mira el fuego del Espíritu Santo. Es por eso que Él lo quiere apagar. No quiere que nosotros demos ese testimonio. Él quiere enredarnos, quiere de alguna manera distraernos en otras cosas, ocuparnos en otros estados, en otras situaciones, y que nosotros no seamos capaces de batallar. Pero el sacramento de la confirmación y el Espíritu Santo de Dios nos dan esa gracia, esa fuerza, y tú y yo debemos permitir que obren grandemente en nosotros. Tú y yo debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios quite los temores, quite los respetos humanos, quite los obstáculos, quite todo ese amedrentamiento que tenemos, quite esas tristezas, que abra las puertas de nuestro corazón para que realmente podamos dar testimonio. Por eso, a partir de este momento somos más conscientes de lo que hemos recibido por medio de este sacramento, y el Espíritu Santo de Dios va a poder obrar más efectivamente en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo de Dios, con su fuego abrasador, nos conceda la gracia de luchar, de dar testimonio, nos conceda la gracia de defender nuestra fe, y que nos conceda la gracia y el don de poder enfrentarnos con valentía y evangelizar a las almas con un verdadero fuego, con un verdadero ardor que solamente da el Espíritu Santo de Dios. Por eso, entreguémosle al Señor esta consagración. No temas recibir al Espíritu Santo de Dios, no temas abrir el corazón, y sé más dócil a esta acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que obres grandemente, que nos conceda la gracia de ser más valientes, y que por medio de esta consagración realmente podamos dar un verdadero testimonio de nuestra fe, del cristianismo que queremos vivir, y que ese fuego abrasador nos consuma, y que podamos hacer que consuma a muchas otras personas con las cuales nosotros entremos en contacto. Te
entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, lo consagramos a ti, Espíritu Santo de Dios, para que tú lo dirijas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.